Mi charla se llama ¿Por qué te vas a seguir drogando aunque te cuente mi historia? Y esto tiene que ver con el hecho de que por mucho que las personas que hemos pasado por una adicción expliquemos nuestra experiencia, la gente joven, los adolescentes, la gente de entre 12 y 18 años va a probar, se va a drogar, va a darse cuenta de los efectos, en algunos casos les va a gustar, en otros casos quizá menos, algunos los van a utilizar como una herramienta, que es donde está un poco el riesgo, otros simplemente se van a divertir con ellos y luego los abandonarán el consumo, y un poco la charla que yo doy va en esa línea. Vamos a ver, vais a consumir, entonces como vais a consumir os voy a explicar qué ocurre en nuestro cerebro y qué ocurre en una vida, ¿no?, en primera persona, cuando ese consumo se va de madres, cuando se pierde el control sobre ese consumo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Damos continuidad al ciclo Jakin Miña, en esta ocasión con un título muy provocativo, como veis. ¿Por qué vas a seguir consumiendo drogas aunque te cuente mi historia? Bueno, el título lo dice todo. Como sabéis, solemos hacer pues unas presentaciones, bueno, glosando un poco 4 rasgos fundamentales de la persona que nos viene a hablar, hoy Ollán Iturbide, y lo voy a hacer, pero esta presentación va a ser distinta a otras, y vais a ver por qué. Lo de siempre, 4 rasgos. Es graduado en Biología por la Universidad de Navarra, diploma en Biología Sanitaria, máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental y Comunicación Técnica y Científica por la Universitat Pompeu Fabra, y también máster en Bioética por la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente trabaja pues, llevando la dirección de las editoriales Next Door Publishers y Yonky Books, dedicadas a la divulgación científica. Y también es director de la Fundación María Aranzadi, que ayuda, y ya vamos entrando directamente en el tema, a las personas adictas a salir de esta enfermedad. Bien, hasta aquí lo que sería la presentación que solemos hacer habitualmente. Pero, precisamente, si alguien teclea por Google el nombre de Ollán Iturbide, se va a encontrar con, vamos a decir, unas presentaciones alternativas muy interesantes, que yo creo que para lo que va a ser el contenido de la conferencia, pues son mucho más adecuadas, las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, pues os vais a encontrar que Ollán decidió matricularse en biología no con 18 años, como lo haréis seguramente pues, todas vosotras y vosotros dentro de algunos pocos años, ¿verdad? Él, cuando cumplió 33 años, no tenía ni idea de bioquímica, ni de física, ni de matemáticas, no conocía el lenguaje de la ciencia, y sus compañeros pues, tenían pocos años más que vosotros ahora, tenían 18 años. Y ahora, como os he dicho, dirige aquí pues unas editoriales de divulgación científica, nada menos. Bien, pero aquello no solo era un salto generacional respecto de sus compañeros de clase. En el grupo con el que estaba en clase, realmente no sabía ni cómo comportarse. ¿Por qué? Pues porque había salido rehabilitado de una importante adicción a las drogas. En realidad, pues podríamos decir que no sabía hacer nada que no fuese drogarse. Pues bien, superó aquel primer año de biología y decidió apostar por aquello. Y además decidió unir lo que estaba estudiando, la academia, la biología en este caso, unir la universidad para comprender mejor pues, su propia cabeza, comprender mejor a sí mismo. Y el resultado de todo, de alguna manera, pues lo vais a ver ahora aquí, ¿verdad? Más allá de una experiencia personal, más allá de divulgar lo que le ha ocurrido, pues con todo lo que, bueno, no voy a adelantar el tema, pero bueno, poco a poco fue convirtiendo en científico pues lo que había sido
pues esta vivencia personal pues tan sumamente dura y, desde luego, convirtiéndose en un auténtico ejemplo, ¿no? Bien, realmente lo que hoy os traemos, más allá de esta vivencia personal, es algo, lo quiero recalcar porque esto es algo común a todas las conferencias, es algo profundamente científico y profundamente universitario. Con esto lo que queremos hacer es despertar, como sabéis, vocaciones científicas, no vocaciones hacia la droga, aunque es una realidad que está ahí, por supuesto, y a ver lo que os encontráis ahí. Oian, zurea da hitza. Yo creo que hablo. Hola. Gracias, Rodan. Bueno, ¿se me oye, verdad? ¿Se me oye por el micro? Sí, vale. Perfecto. Yo voy a empezar, bueno, ya me ha presentado bastante completo, no hay duda de lo que voy a hablar, y voy a empezar haciendo 3 preguntas fáciles y luego 3 preguntas difíciles e incómodas. Ahí van las fáciles. ¿Quién tiene menos de 14 años? ¿Nadie? No. ¿Quién tiene 14 años? Sois mayores. ¿Más de 14 todos los demás? Sí. Joder, si está costando que levantéis la mano con estas preguntas, ahora vienen las difíciles. ¿Quién ha probado el alcohol? Bien. Vale. ¿Quién ha probado los tranquilizantes? Pastillas recetadas por el médico para quitaros la ansiedad si hay exámenes. ¿Alguien los ha probado? ¿No? Vale. ¿Y quién ha probado el cannabis? ¿Quién ha fumado porros? Oye, aquí hay unos valientes totales. Vale. Bueno, han salido los últimos datos sobre el consumo en España de estas drogas que estoy mencionando, ¿vale? Entonces, según la cifra de la gente que sois, que a mí me han dicho que erais 60 y pico, pero yo creo que sois un poco menos, estamos hablando de que 36 personas en esta sala han bebido alcohol y por las manos que habéis levantado yo creo que encaja perfectamente. De los tranquilizantes no habéis dicho nada, pero según los datos hay 7 personas que los han probado. Puede ser que no, puede ser que sí. Yo soy una de ellas, por supuesto. Y suele ser más habitual en mujeres, que van al médico, están teniendo problemas de ansiedad, el médico les receta algún tipo de ansiolítico y toman durante una época, puede ser una punta de estrés, una serie de fármacos, ¿no? Cannabis. Ahí se han atrevido un poco, pero aquí hay 6 personas mínimo que han probado el cannabis. Y no tengo ninguna duda. Los ansiolíticos tengo más duda, con el cannabis no. Y aquí viene el dato quizá más incómodo, más duro o más trágico. 6 personas de esta sala vais a desarrollar una adicción. Es estadística pura, ¿vale? Las personas consumimos, probamos la sustancia y luego algunos desarrollan una adicción y otros no, en función de una serie de factores. Y aquí va a haber 6 personas, quizá menos si somos un poco menos, que la van a desarrollar. Con lo cual, ¿es importante hablar sobre drogas o sobre adicción? Sí, porque lo que os llevéis hoy es algo que tenéis. Y si en el futuro alguien desarrolla una adicción, pues quizá recuerde mínimamente algunas cosas que dije yo en esta charla. Vale, ¿por qué nos gusta drogarnos? Porque eso es un hecho, nos gusta drogarnos a todos. Quien no haya probado el alcohol, cuando lo pruebe va a descubrir que le gusta. Y tiene una explicación muy clara y no tiene nada de malo decirlo, que nos gusta beber o que nos gusta colocarnos. O sea, no tiene nada de malo decirlo, de hecho es importante decirlo. ¿Pero por qué nos gusta? Porque nos da lo que yo llamo superpoderes. Y esto suena paradójico porque la droga, os han dicho 1000 veces que es mala, ¿no? Y yo lo repito, la droga es mala. Pero es cierto que nos da una serie de posibilidades o de capacidades que sin droga no experimentamos. Yo os voy a poner algunos ejemplos. Aquí tenéis 3 chavales que pueden ser un poco de vuestras edades. Uno es John, y John siempre siente miedo. John viene de una familia, a ver, igual alguien se siente identificado, que su entorno es muy impredecible. Tiene un padre que igual está muy bien, muy amable, muy cariñoso, pero de repente en un momento dado explota, porque algo ha pasado o porque viene estresado del trabajo, ¿no? En una familia muy impredecible, uno siente miedo de cómo reaccionar, de qué decir, de qué no decir, de traer malas notas, siente miedo, tiene cierta inquietud y está en alerta. John es una de esas personas.
Y cuando va al colegio o al instituto y le van a hacer una pregunta en clase, siente miedo. Y cuando va al vestuario para ir a gimnasia y sus compañeros ven que es muy escuálido, siente miedo. Y siente miedo una y otra vez. Luego tenemos a Sofía. Sofía vive en un entorno en el que se le exige mucho. Se le exigen matrículas, no se le deja vestir como ella quiere y tiene un nivel de autoexigencia y de perfeccionismo brutal. ¿Qué le pasa a Sofía? Pues que Sofía va a clase, viste de una manera completamente distinta a sus compañeras, mucho más clásica, mucho más modosita, y la gente se ríe de ella. Además, saca todo matrículas, contesta absolutamente todas las preguntas en clase y siente vergüenza. Siente vergüenza porque no consigue incorporarse en el grupo, ni ser una cachonda, ni ser una moderna. O sea, le da vergüenza. Y luego tenemos a Iván. Iván ha crecido en un entorno donde se le ha ignorado. Probablemente los padres han trabajado muchísimas horas y cuando han llegado a sus casas, Iván es un tío nervioso y a la mínima que ha hecho, bronca, ¿no? Le han echado bronca y él cada vez más rabia. Iván es el clásico compañero que llega a clase, llega tarde, le echan la bronca y se siente súper humillado. Y ante la humillación reacciona de forma explosiva. Puede dar una patada en una pared, puede dar un portazo y eso hace que sus compañeros se aparten de él porque es muy desagradable. Yo estoy convencido que mientras hablo, vosotros estáis pensando en gente que os va recordando a estos perfiles. Yo mismo tengo muy claro gente de mi entorno que era así y gente a la que conozco ahora que tiene esas edades. ¿Qué pasa si estas tres personas consumen algo? Imaginaos que John consume una copa, 3 birras, Sofía consume ansiolíticos y Iván se fuma unos porros. Pues que inmediatamente su estado va a cambiar. Su emoción primera, que era el miedo, la vergüenza y la rabia, se va a transformar. Y se va a transformar en una emoción mucho más llevadera, mucho más fácil de manejar, ¿no? Incluso agradable. Estamos hablando que John se va a sentir seguro. A Sofía, que se acaba de tomar un tranquilizante, le va a dar exactamente igual que se rían de ella o no, porque va a estar pues, en la luna de Valencia, y Iván va a estar tranquilo por primera vez, va a estar sereno, seguramente con ataques de risa por el cannabis, pero va a estar sereno, no va a tener ganas de arrancarle la cabeza a un compañero o a un profesor. Esto es lo que hace la droga. Esto es lo que hace la droga en un primer momento. O sea, más allá de que penséis que la gente bebe o consume otro tipo de drogas para salir de fiesta, la gente consume porque le produce esto, porque cambia tu estado, ¿no? Entonces, es muy tentadora. ¿Por qué empecé a drogarme yo? Pues por lo mismo que estoy explicando. Yo vivía, un poco por poneros en contexto, en un entorno. Bueno, mi padre es alcohólico, con lo cual ya había una predisposición genética a desarrollar una adicción. Ahora se está hablando que estamos en torno al 40% de posibilidades de desarrollar una adicción si alguno de tus padres la ha tenido. Entonces ya hablamos de que salimos con una papeleta importante para poder desarrollarla. Pero es que además en mi casa era un ambiente en el que a veces había explosiones de discusiones, ¿no? Era una familia aparentemente normal, mis padres eran muy jóvenes y bueno, pues Amaya y yo, Amaya era mi hermana, bueno, es mi hermana, teníamos una vida aparentemente normal, pero en casa de repente podía haber una discusión entre mis padres brutal. ¿Cómo me impactaba a mí eso? Yo tenía una personalidad muy, muy introvertida. Yo era súper tímido. A veces mi padre me cuenta que hasta los 2 o 3 años yo pasaba vergüenza con él. O sea, yo no le miraba la cara. O sea, estamos hablando de un nivel de timidez enorme, ¿no? Pero es que además era ansioso, era inquieto, no terminaba de sentirme satisfecho con las cosas. O sea, había una serie de cosas en mi personalidad. Estaba muy descontento con mi cuerpo, tenía un rechazo horroroso, ¿no? O sea, había una serie de cosas que terminaban generando 3 emociones. He hablado de las emociones de John, de Sofía y de Iván, y las mías eran estas que estáis viendo. El miedo, la vergüenza y la culpa. Siempre han sido las 3 grandes emociones que han vivido conmigo. Bueno, si tú coges a un chaval en ese estado y le das un poco de alcohol, o lo coge, vamos, porque yo no necesité evidentemente que nadie me lo diera, fui y lo tomé, pues evidentemente el estado, como en el otro caso, cambia, ¿no? ¿Qué sentí yo con el alcohol? Pues seguridad, mucha autoestima, me daba exactamente igual ya la relación con mi cuerpo y la relación con mis padres, y me dio valentía, me dio mucha capacidad para tomar decisiones, para acercarme a grupos a los que nunca me hubiese acercado, o sea, para
para ser otro, para ser distinto. Seguridad, autoestima y valentía. ¿Seguro? ¿Seguro que el alcohol me dio eso? Sí, segurísimo que el alcohol me dio eso. Ahora, ¿iba a ser sostenible en el tiempo? ¿Se iba a mantener esa buena sensación? Pues bueno, ahora lo iremos viendo. Quiero hablaros de mi hermana, porque Amaya se educó en el mismo sitio que yo, con los mismos padres, el mismo colegio, con todo igual. De hecho, compartíamos muchos amigos. Y sin embargo, Amaya no desarrolló una adicción y también bebió, como yo, la primera vez. ¿Qué nos distinguía a ella y a mí? Pues el ambiente, digamos, que era similar. ¿Qué nos distinguía? Nuestra biología, nuestra personalidad, ¿no? ¿Cómo era Amaya? Amaya, como he dicho antes, pues era una persona más sosegada, más satisfecha. Amaya hacía cualquier cosa yo qué sé, vivíamos en el campo, vivíamos muy aislados. Ella se divertía con cualquier cosa que cogiera. Yo no, yo estaba insatisfecho, cambiaba de actividad todo el rato, necesitaba atención. Éramos muy, muy diferentes. Yo era imprudente, me gustaba el riesgo, me gustaba, pues cogía el skate y me tiraba por cuestas con muchísima pendiente. Ella era como súper cuidadosa, ¿no? Yo estaba insatisfecho en general y ella pues estaba satisfecha. Y ahora me voy a parar un momento en la biología, porque creo que es la base para entender qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente, de una persona de vuestra edad. ¿Qué pasa cuando interviene la droga? Está aquí. O sea, se produce un fenómeno que se llama poda neuronal, ¿vale? Nosotros nacemos y siendo muy pequeños no tenemos demasiadas conexiones neuronales. Y no las tenemos porque acabamos de nacer, por eso los bebés no saben hacer absolutamente nada, ¿no? Se mueven mucho por instintos y, bueno, y así pueden sobrevivir gracias al cuidado. ¿Qué pasa a medida que vamos creciendo? Que se generan muchísimas conexiones sinápticas. O sea, digamos que el cerebro se llena de circuitos neuronales, ¿no? ¿Y por qué se llena de tantos circuitos si probablemente no se necesiten todos? Pues porque todavía no sabe qué se va a necesitar. Todavía no sabe si yo soy una persona que va a crecer en África y va a tener que correr delante de un león, por deciros algo, o que va a pasar hambre, ¿no? Como desgraciadamente ocurre, o si voy a nacer en Occidente y voy a tener la suerte de vivir en un mundo de privilegios en los que no voy a tener que salir corriendo porque estoy en plena guerra o me va a comer un león. Entonces, durante muchos años vivimos con muchísimas conexiones neuronales y cuando llegamos a los 14 años empieza lo bueno, porque ahí empieza la poda neuronal. O sea, a vuestras edades, vosotros sois un poco mayores, de los 14 a los 21 años empieza la poda. Todo aquello que utilizáis, todas aquellas conductas que repetís, van a potenciar una serie de circuitos neuronales, van a reforzar. Todo aquello que no hagáis se terminará podando. No del todo, porque en biología siempre hay muchísimos matices, pero para que os hagáis una idea. Entonces, yo he querido coger una carretera para que podamos con una imagen darnos cuenta de cómo funciona esto. Imaginaros que hay un camino, tenemos una neurona y otra neurona, o tenemos un circuito, mejor, y tenemos un camino que apenas está transitado. Pero a medida que lo recorremos, el camino se va haciendo cada vez más grande, cada vez más transitable, cada vez más abierto, y lo seguimos transitando y se termina convirtiendo en una autopista. ¿Qué quiere decir transitar un camino cuando estamos hablando a nivel de circuitos neuronales? Significa repetir una conducta, ¿vale? Entonces, cuanto más repetimos una conducta, más se abre el camino y, por lo tanto, más fácil es hacer esa conducta, porque el camino cada vez está más fácil de atravesar. ¿Qué pasa cuando una conducta se repite mucho constantemente? Que se genera un circuito que yo he querido representar con una serie de autopistas que cruzan a lo bestia. Se refuerzan los circuitos neuronales. En este caso, he querido poner varios ejemplos con los que os podéis sentir identificados. Si yo toco un instrumento o hago deporte, se fortalecen una serie de circuitos. Y esa serie de circuitos me van a permitir coger un hábito y ser cada vez mejor deportista o ser cada vez mejor músico. Si me relaciono con la gente, se van a fortalecer una serie de circuitos neuronales que me van a permitir aprender a regularme emocionalmente, porque el contacto con la gente siempre nos genera emociones distintas. Yo me puedo cabrear, me pueden pasar mil cosas, me puedo poner triste porque me dice alguien algo. Cuanto más me relaciono con la gente, más aprendo habilidades para poder gestionar. Esto tiene que ver con esos circuitos que se están reforzando. El estudio. Yo cuando tenía vuestra edad
pensaba que, de verdad, o sea, es que yo no estudiaba nada. Es que yo decía, pues que ¿para qué voy a estudiar si es que no me aporta nada, ¿no? Yo no tenía ni idea de que cuando uno no estudia no se fortalece ese circuito neuronal que luego le va a permitir resolver cuestiones que tienen que ver más allá de las matemáticas, la historia, ¿no? El poder desarrollar un pensamiento crítico, ser capaz de analizar una noticia y decir cuál es mi opinión respecto a ella. El estudio es lo que genera que eso se vaya fortaleciendo y vayamos desarrollando habilidad. ¿Qué pasa cuando hacemos otro tipo de conductas, ¿no? Yo, por ejemplo, me solía aislar por las vergüenzas, por los rollos que os he dicho, ¿no? Por el cuerpo, por el tal, por el cual. Me aislaba. ¿Qué pasa cuando alguien de vuestra edad? Y todo el rato hablo de vuestra edad porque es cuando se produce esa poda neuronal, ese transitar en las carreteras, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que uno termina por costarle cada vez más relacionarse y no aprende cosas que nos parecen tan intuitivas como la empatía, como saber acompañar a una amiga cuando está pasando un momento malo, saber qué decirle, entender lo que está viviendo, sentirlo, ¿no? Todo esto, cuando uno se está aislando, está dejando de fortalecer una serie de circuitos neuronales que son importantes. Buscar emociones intensas, lo que yo hacía, ¿qué termina provocando eso? Pues que si yo me estoy subiendo a un coche o en moto, por ejemplo, yo conducía moto y siempre conducía borracho, pero no tenía accidentes, o si los tenía eran muy leves. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo cada vez más me costaba más regular el miedo y evaluar el riesgo de subirme a una moto borracho. Y eso es un ejemplo muy sencillo, pero podéis imaginarlo con todo. Cuando alguien está asumiendo riesgos constantes y le están funcionando, pues está llegando a unas conclusiones pues que no son funcionales, ¿no? Las redes sociales o las drogas, que yo pienso, por ejemplo, en mi época, si hubiese habido redes sociales, y evidentemente yo hubiese pasado pues horas y horas y horas. Es que me parece de cajón. O sea, si tienes dificultades de relación con la gente, si tienes estrés porque en tu casa pasa no sé qué, si tienes vergüenza, pues te estás en las redes, te relacionas por ahí, ¿no? Le dices al de turno o a la de turno que te gusta por ahí, bueno, pues lo que hacéis, porque así no te tienes que enfrentar constantemente al rechazo, a todo lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo en las redes sociales o cuando estás drogándote mucho, pues pierdes un montón de habilidades. Y os repito, no es que pierdas las habilidades y eso queda así como etéreo, no, es que estás construyendo tu cerebro, estás construyendo esas conexiones. Si no las construyes, esas conexiones no están. Tarde o temprano las tendrás que construir si tienes esa posibilidad. Si no la tienes, pues la vida suele truncarse. Capítulo 1. Ahora voy a hablar de mi vida. Bueno, he puesto el ejemplo de las carreteras y ahora voy a utilizar otro ejemplo para otra metáfora. He hablado de la poda neuronal, entonces vamos a partir de un seto que hay que podar, ¿no? Y ahí aparecen mi hermana y aparezco yo, como jardineros. 14 años, momento en el que empieza la poda neuronal, como os he dicho, momento en el que empezamos a construir de verdad nuestro cerebro y que además está en nuestras manos, porque depende de nuestras conductas, de nuestro comportamiento, de nuestras actividades. El cerebro que yo me imaginaba, bueno, no me paraba a imaginarme, pero yo a los 14 años, a los 15, a los 16, yo me imaginaba que tendría un futuro normal, pues normal, pues que tendría pareja, que tendría un trabajo guay, que tendría hijos a lo mejor, pues sin más, no me planteaba nada más. Entonces, si pienso en un cerebro funcional que es capaz de hacer todo eso, pues pienso en el Pupi, que no sé si habéis estado en Bilbao, pero es súper bonito. Pero algo ocurrió en el camino, ocurrió que yo tenía una serie de problemas y que he querido resumir como 3 emociones, miedo, vergüenza y culpa, y que se cruzó el alcohol. Entonces, ¿cómo fue mi primera borrachera? Me imagino que aquí hay gente se sentirá identificada, espero que la menos, porque mi primera borrachera fue a lo bestia, ¿no? Como todo. 14 años, yo estaba en Burguete, en un pueblo que hay aquí al norte, y volví a Menorca. Yo vivía en Menorca con mis padres. Volví a Menorca y mis amigos me dijeron, nos hemos emborrachado y ha sido la leche. Y claro, yo dije, hostia, o sea, justo esta gente se emborracha cuando yo estoy fuera. Entonces,
Pensé, pues me quiero emborrachar. Volví y les dije, vamos a salir porque me quiero emborrachar, yo quiero probar eso. Y cuando salimos, fuimos a una discoteca de estas de tarde y me acuerdo que fuimos a la barra y pidieron todos unos chupitos que llevaban grosella, bueno, un licor rosa muy dulce, ginebra y no sé qué otra cosa. Y me acuerdo que yo le dije al camarero, a mí pónmelo en vaso de tubo. Aunque me costara más, yo quería un chupito en vaso de tubo. O sea, ahí también está claro la personalidad que yo tenía, ¿no? Era como, no, yo quiero ir a tope, quiero ir más que todo el mundo y quiero que os fijéis en mí. Entonces, me tomé el vaso de tubo. Así hicimos pum, pum y venga, para adentro. Esa era la primera vez que yo bebía. Al cabo de 1 hora estaba como las cabras. Al cabo de 2 estaba inconsciente. Entonces, ¿qué pasó en esa hora? Pues en esa hora yo descubrí la panacea. O sea, de no ser capaz de relacionarme con la gente con cierta relajación, naturalidad, de no ser un tío divertido, porque no lo era, porque era tan tímido, bueno, nunca lo he sido, pero con la timidez me costaba todavía mucho más, ¿no? O sea, de no ser nada, de ser una persona invisible, a de repente ser el alma de la fiesta. Entonces, claro, o sea, esa noche pasaron cosas muy importantes para mí. Me di el primer beso, fui capaz de hablar con gente que no era capaz, bailé. O sea, pasaron cosas que nunca habían pasado. Fui súper feliz esa noche. ¿Y qué pasa si una noche eres súper feliz comparado con el resto del tiempo que no eres tan feliz? Pues que vuelves a salir el fin de semana siguiente para volver a beber, porque necesitas estar en ese estado, porque has descubierto algo que te ayuda muchísimo a salir del malestar, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Os he hablado del beso, el miedo. Bueno, eso fue lo que pasó aquella primera noche. El problema, obviamente, es el que os digo, que cuando pruebas eso, pues quieres más de eso. Yo no quería ser otra vez el desgraciado que salía el fin de semana con sus colegas y se quedaba en una esquina callado. No, yo quería ser el otro. Entonces, pues empecé a consumir de una manera mucho mayor. Pero lo que en un primer momento supone ganar seguridad, autoestima y valentía, como yo os decía, y no tener grandes consecuencias, a medida que vas repitiendo y vas consumiendo cada fin de semana, resulta que empiezas a encontrarte un poco mal al día siguiente. Y bueno, a lo mejor pasas muchas horas en la tele, ahora supongo que sería más en las redes sociales, yo pasaba muchas horas en la tele, en mi casa no había demasiado control. Bueno, pues aquello se estaba yendo un poco de madres porque yo no conseguía los efectos que quería, ¿no? Pero es que además se dieron una serie de cosas al mismo tiempo y esto para mí es muy importante en la edad en la que estáis porque estas cosas se dan. Se dan y nadie habla de ellas, habláis con vuestros colegas, pero no habláis con vuestros padres, evidentemente, yo tampoco hablaba, no habláis con un profesor, no habláis con un tutor y pasan cosas graves. ¿Qué me pasó a mí? Por poner algunos ejemplos. Yo jugaba baloncesto y era un entorno para mí seguro. Yo era base, con esta altura es evidente. Y entonces a mí me encantaba jugar porque yo allí destacaba, o sea, era bueno. Y el equipo me encantaba jugar un partido, ganar, celebrarlo, o jugar un partido, perder y cagarnos hablando mal en el equipo contrario. O sea, todo eso me gustaba, ¿no? Toda esa adrenalina, me sentía bien y me sentía protegido y cuidado. Pero me tocó el instituto de tarde y tuve que dejar de entrenar. Entonces, además de eso, tuve un problema importante con el entrenador y dejé el baloncesto. 15 años, lo único que tenía que era bueno para mí, lo dejé. Al mismo tiempo, se separan mis padres. Y todo esto os lo cuento, no porque yo tenga un especial interés en hacer un striptease familiar, sino porque son cosas que os pasan y son cosas que tienen que ver con el consumo, aunque nos parezca que no. Todo tiene que ver con el consumo, absolutamente todo. Mis padres se separan, es un divorcio absolutamente traumático y se dedican a pelearse, ¿no? Como viene siendo lo que hacen muchas parejas. Yo viajo a Barcelona con mi padre, vivo con él y, bueno, pues de alguna forma experimento lo que es salir de un entorno más familiar y entrar en un entorno mucho más hostil, con un padre que es alcohólico, que en ese momento yo no lo sabía porque no hablábamos de adicciones, no sabíamos lo que eran en esa época, ahora se habla un montón, pero bueno, pues ya os podéis imaginar lo que es convivir con un alcohólico. No sé si aquí hay gente que tiene algún padre, madre, tío con problemas de adicción, pero bueno, si lo tenéis, luego dejaré las redes sociales mías por si alguien me quiere escribir,
porque a mí me hubiese ayudado mucho con vuestra edad haber estado en una charla y que alguien dijera que, bueno, que el comportamiento de un alcohólico, pues no hay por qué tolerarlo, ¿no? Por muy padre o madre que sea. Bueno, la cuestión es que se dan esas circunstancias. Hemos hablado del baloncesto, padres separados, padre alcohólico, bueno, todo un desastre. Me voy a Barcelona, me cambian de colegio, yo iba al instituto, el instituto para mí era genial, pero me llevan a un colegio privado. Yo era, vamos, o sea, los profesores decían que yo era una mala influencia y, sinceramente, no creo que fuese una mala influencia, porque no iba a clase. O sea, mi mala influencia era que no iba a clase, es que no influenciaba en nadie, pero no iba. A lo mejor otros alumnos veían que yo no iba y pensaban que no querían ir tampoco, pues no lo sé, pero me echaron. Entonces, bueno, pues empecé a ir de instituto en instituto, porque a otro colegio ya no fui, y aquello yo no sacaba adelante los estudios, vamos, no me interesaban nada. A mí, ¿qué me interesaba? Quitarme la ansiedad, quitarme la vergüenza y quitarme la culpa consumiendo. No consumía todos los días, evidentemente, consumía solo los fines de semana. Que cuando dicen que el consumo solo de fin de semana no es un problema de adicción, pues yo insisto en que sí lo es, evidentemente lo es. No hace falta consumir todos los días para ser un adicto. De hecho, tengo compañeros que eran cíclicos, que consumían cada 3 o 4 meses, pero en el momento que consumían, cuando digo compañeros me refiero a compañeros de terapia, en el momento que consumían no podían parar, podían estar 3 días consumiendo y destruyendo todo lo que había a su alrededor. Eso es adicción. La adicción no es levantarse y consumir, esa es adicción, ¿no? Por otro lado, a medida que vas consumiendo, vas generando tolerancia y no consigues el efecto que antes conseguías, con lo cual empiezas a sumar volumen o a sumar drogas. Yo empecé a sumar, pues lo típico, el cannabis. Vale. Nuestro cerebro. El cerebro de mi hermana, a los 19 años, os he dicho que más o menos estamos hablando que la poda neuronal dura desde los 14, por poner una edad, 14-21. Mi hermana, a los 19 años, yo me imagino su cerebro así, como muy bien ya cortadito, todavía sin flores, pero bueno, con una forma chula, ¿no? Yo creo que era así porque mi hermana era una tía, como os he dicho, muy funcional, estudiaba, iba sacando las cosas, bueno, una tía tranquila. ¿Cómo me imagino yo mi cerebro a esa edad? Pues me lo imagino así. Además, yo creo que he sido optimista, yo creo que debía estar incluso peor. Y claro, con este cerebro yo tenía que decidir qué quería estudiar, la carrera, qué quería hacer con mi vida, o sea, lo que os va tocando a vosotros, ¿no? Con un cerebro como este, pues ya me diréis. Y quiero poneros un poco la carretera, o sea, ¿qué es lo que hacía yo sobre todo? Pues bueno, estaba siempre buscando emociones, subidones, que esto es otro punto. O sea, ¿por qué busca una persona subidones? ¿Por qué busca emociones fuertes? ¿Porque es un descerebrado? ¿O porque está en un lugar en el que se encuentra muy mal y para sentirse de otra manera necesitas ponerte en una situación extrema, ¿no? Yo creo que esto también es importante si alguien aquí tiene ese perfil. O sea, no es que seáis unos descerebrados si hacéis eso, es que estáis intentando ir de un cuarto que está muy oscuro a un cuarto con mucha luz. Y esa transición generalmente es con experiencias extremas. Mis carreteras estaban así, ¿no? Con esta pinta. Pero estaba pasando algo que para mí es muy importante para entender la adicción. No se estaban fortaleciendo circuitos neuronales que sirven para cosas funcionales o útiles, como puede ser estudiar, relacionarte con otro ser humano, aprender habilidades sociales. No, se estaban fortaleciendo vías que me ayudaban a encontrar droga. Y esto es lo que pasa en los animales cuando buscan comida, ¿no? Se estaban fortaleciendo hasta el punto de que yo cuando viajaba, yo solía viajar bastante, cuando viajaba yo tenía la capacidad de entrar en un sitio, mirar y saber quién podía estar consumiendo o quién tenía droga. Y tenía la capacidad, iba directo y así era. Entonces, cuando una persona vive por y para consumir, pues desarrolla esas habilidades. Habilidades que luego no te sirven de nada, por supuesto, porque dejas de consumir y a mí, bueno, aparte que las he perdido, yo ahora mismo mirándoos no sabría quién consume y quién no. Hace 20 años sí hubiese sabido perfectamente, ¿no? Puedo tener alguna sospecha, pero vamos. Bueno, afrontando la edad adulta. Como os he dicho, ya habéis visto un poco el cerebro, ¿no?, que tenía
y con eso tenía que tirar. De los 19 a los 29 años, ¿qué pasa? Pues las cosas que pasan en esa década son para mí complicadas de explicar, básicamente porque no me acuerdo de la mitad. Había una terapeuta en los grupos de terapia que nos decía: vosotros no podéis tener la seguridad de no haber matado a nadie, ¿no? Y claro, yo al principio me enfadaba, pero pensaba, pues, ¿qué quieres que te diga? Es verdad, porque hay lagunas de muchas horas, hay lagunas de días enteros en los que uno ha estado consumiendo y no se acuerda de lo que ha pasado ni de lo que ha hecho, ¿no? Con todo lo que implica eso a nivel de riesgos. Bueno, pues esos 20 años, esos 10 años a los que yo hago referencia están llenos de lagunas. Sí recuerdo cosas tan importantes como una relación con una mujer mucho mayor que yo, con la que me introduje en el mundo de la cocaína, ¿no? Que fue pues, ya para mí muy definitivo, porque la cocaína es una droga que genera una adicción muy rápida. Es una droga que te permite beber más porque te quita el efecto del alcohol y, bueno, digamos que te engancha mucho más rápido. Además, entré en un mundo de Barcelona del arte, del glamour, de la moda, desfiles de modelos, viajaba a París, viajaba a Nueva York, o sea, vivía en un ambiente en el que la droga es como algo bueno, no es como estar en la calle tirado drogándote, que eso es chungo, ¿no? No, estar de guays viajando a Nueva York y consumiendo cocaína sin parar con la gente más top, pues es la bomba, ¿no? Eso es lo que yo mismo me decía. En plan, yo estoy tocando el cielo, o sea, ¿qué más quiere la gente que estar con tal persona o tal otra, ¿no? Gente famosa, y yo estoy aquí. Bueno, ¿cómo conseguí todo eso? Básicamente porque recibí una herencia. Evidentemente yo no trabajé para nada, o sea, yo no gané dinero, yo no aprendí a ganar dinero, ¿no? En la edad en la que hay que aprender a ganar dinero. Yo tuve la suerte de recibir una herencia, lo cual me permitió además no hacer cosas tan terribles como robar para drogarme o prostituirme, que es algo que sí han hecho otros compañeros, ¿no? Entonces yo pues viví esa década así, a tope y con el cerebro que os he enseñado. Un cerebro chamuscadísimo, ¿no? A veces pienso, un día hace no mucho, quedé con mi pareja de entonces, esta mujer mayor, mayor, que tendría 30 años en ese momento, que no era una anciana, y quedé con ella y me contaba cosas y me decía, es que tú eras muy retorcido. Y yo pensaba, ¿yo retorcido? Si yo no he sido retorcido nunca, o sea, si he sido más bien ingenuo. Y entonces, claro, te quedas pensando y dices, yo me pasé 10 años actuando como una especie de autómata que no sé muy bien qué hacía, ni cómo lo hacía, ni cómo se comportaba, ni el impacto que eso tenía en los demás. No sé si hice mucho daño, no sé si hice poco daño, o sea, no lo sé. Y eso lo hice buscando ese estado de seguridad, valentía, autoestima. O sea, un poco para que no perdamos el hilo. Yo no estaba haciendo eso porque me divirtiera, sino porque cada vez que no lo hacía me sentía de esa manera. Me sentía mucho peor que cuando empecé a drogarme, muchísimo peor. O sea, la droga hacía efecto media hora, 15 minutos, luego ya no hacía efecto. Luego vivía todo lo que os he dicho que vivía al principio, pero multiplicado por 1000. Entonces, digamos que fueron 10 años del terror, o sea, de infierno. Vale, ¿cómo os imagináis el cerebro? El cerebro que teníamos Amaya y yo. Para entonces ya la poda neuronal, digamos que se había acabado. Y Amaya, pues estaba así, ¿no? Se había casado, tenía hijos, o sea, tenía todo lo que socialmente se espera que tengamos. Que esa es otra. Una cosa es que la sociedad espere que tengamos algo y otra cosa es lo que nosotros decidimos tener. Si decides tener desde un lugar como el mío, desde la drogadicción y tal, pues eso no es decisión. Pero si una persona está sana y decide no cumplir las expectativas sociales, no pasa nada. O sea, yo estaba muy amargado porque yo veía a mi hermana que lo había conseguido todo y yo no había conseguido nada, ¿no? ¿Cómo estaba mi cerebro? Pues yo me lo imagino así, seco, sequísimo. Ese cerebro, bueno, con ese cerebro pues llego a desintoxicación. Yo cuando llegué a desintoxicación, a un centro de tratamiento, pensaba que yo era el que estaba mejor. Veía al resto de mis compañeros y pensaba, madre mía, esta gente, o sea, ¿cómo está? ¿No? Son unos yonkis. Y luego resulta que pasaron los años, me encontraba con mis compañeros y me decían, tú fuiste el que llegó peor. Y pues a mí no me parecía, ¿no? Yo no recordaba haber llegado tan mal,
Pero sí, por lo visto yo fui el que llegó peor. Me dormía en las terapias de grupo, estaba medicado hasta las cejas. Y yo os juro que a día de hoy me preguntan y digo, no, yo creo que mantenía la dignidad en los grupos, pero por lo visto ninguno. Bueno, llegué a desintoxicación y te quitan la droga. Te quitan la droga y ¿con qué te encuentras inmediatamente? Pues con tus antiguos amigos, ¿no? Con el miedo, la vergüenza, la culpa, pero ya sumándole todo lo que has hecho, todo lo que no has hecho. Cómo está tu cuerpo, cómo está tu cabeza, el trastorno, o sea, la ansiedad disparada, las obsesiones disparadas, las paranoias disparadas. O sea, esas 3 cositas que te molestaban con 14 años y que te parecía que esa borrachera te iba a quitar, se ha convertido en una especie de monstruo en la habitación, ¿no? Que es lo que tienes cuando llegas a desintoxicación. ¿Y qué me dijeron allí? Pues me dijeron que esto se me iba a curar haciendo rutina. Es que más me lo dijeron así. Y digo, ¿cómo rutina? Rutina, levantándote a las 7 de la mañana, desayunando a las 8, haciendo deporte 2 horas, entrando a una terapia de 2 horas y media, comiendo, haciendo puzzles, haciendo terapia 2 horas y media, cenando y yéndote a dormir. Yo pensaba, aparte del momento puzzle, que fue un infierno, o sea, ¿cómo es posible que la adicción se solucione haciendo rutina? Bueno, pues por lo visto sí. El ingreso duraba 3 meses, a mí me tuvieron 6, y fue lo más difícil que he hecho. Ha habido alguna otra cosa más difícil, pero esto fue, o sea, para un adicto, llevar una vida de rutina, ¿no? De levantarse, de hacer, de sonreír a la gente, de relacionarte, de tener que sentarte en el desayuno, tomarte un café con uno delante que está medio zombie por la medicación y se le está cayendo el café y yo me ponía histérico, o sea, me ponía histérico en la recuperación. Pero el tener que ir a hacer deporte, cuando no has hecho deporte en los últimos 15 años, y entrar en una terapia, en un grupo de terapia, tener que contar tus miserias cuando no sabes ni exactamente cuáles son, ¿no? Fueron unos meses tan duros, tan duros, tan duros, que solo por eso creo asegurar que nunca jamás volveré a consumir, para evitarme la recuperación. ¿Y qué cosas te dan en una recuperación? O sea, si te quitan el alcohol o te quitan la droga, ¿qué cosas te dan para poder empezar a tirar? Pues te dan, un poco ahí os lo he puesto, te dan herramientas para aprender a hacer lo que tienes que hacer. Te dan amor. Me cuesta decirlo porque me parece hasta cursi, pero te dan amor, que un adicto no ha recibido amor en los últimos 10, 15, 20, 30 años, porque es difícil relacionarse con un adicto, es difícil querer a un adicto, porque pues, nos comportamos de una manera que es difícil. Entonces, en estos lugares, si son buenos lugares, te dan amor, te dan el espacio terapéutico, aprendes a relacionarte, tienes compañeros nuevos, te sientes identificado. O sea, te dan una serie de cosas, que es lo que siempre se dice, las pequeñas cosas de la vida, que yo me descojonaba de esta expresión, pues que resulta que sí, que las pequeñas cosas de la vida eran las que estaban haciendo que mi cerebro se pusiese un poco en órbita, ¿no? Y si vamos un poco a las carreteras, a mí muchas veces me dice la gente, pero claro, si el cerebro es tan plástico, será fácil, recuperarás el cerebro que tenías. Y yo digo, no, porque las carreteras, cuando se hacen y se deshacen, luego no se pueden reconstruir igual, siempre son distintas, ¿no? En la adolescencia tienes esta posibilidad, que os he enseñado antes, cuando entras en recuperación tienes otra posibilidad. Partes de una carretera, pues como la que habéis visto, ¿no? Cerrada, y tienes que ir construyendo otra carretera. Tienes que ir construyendo nuevas conexiones neuronales y, como os digo, eso lo haces cambiando el comportamiento. Y parece magia, pero es que es una muestra de lo que os digo. O sea, realmente estamos construyendo nuestro cerebro cada vez que decidimos hacer o no hacer algo. Y por eso para mí es tan importante entender cómo interviene la droga, ¿no? En mi caso pude ir haciéndolo, pude ir construyendo. Y bueno, han pasado 17 años, que decías, ¿no? Los estudios y tal. A mí los estudios me ayudaron mucho para centrar. Me acuerdo que cuando decidí estudiar biología y le dije a mi madre, voy a estudiar biología en la Universidad de Navarra, porque yo vivía en Barcelona, me dijo, tú estás loco. Y fue a hablar a mis espaldas con un médico de aquí, con Beloki, un médico de la clínica, y Beloki, que es amigo de la familia, le dijo, o sea, frénalo, porque va a recaer. O sea, empezará a estudiar y es que se va a estampar y la frustración le va a hacer recaer, ¿no? Y a veces me lo cuentan los dos y se descojonan. Y yo empecé la carrera
el primer año fue horrible, o sea, horrible lo que tuve que esforzarme, porque pensad que vienes de un cerebro que está construido como eso, ¿no? Y bueno, has pasado un año en recuperación, has podido mejorar cosas, pero antes ha comentado Roldán sobre la relación con mis compañeros. Yo no era capaz de relacionarme con la gente de clase, no era capaz de hablar. O sea, yo me había acostumbrado a relacionarme con alcohol. O sea, empecé a beber a los 14 años, no me había acostumbrado a acercarme a un grupo, preguntar. Yo estaba sentado en clase, siempre en primera fila, cosa inaudita. Claro, yo estudié la carrera, tengo ahí un profesor mío, y yo no tenía nada que ver esa versión de estudiante con lo que había sido, ¿no? Yo era de los que estaba detrás, haciendo cachondo y tal. Ahora estaba adelante, en plan buenico, aterrorizado. O sea, con esas emociones que os digo, ¿no? Del miedo, de la culpa y de la vergüenza, las tenía a 1000 en la carrera. Y yo ya tenía 33 años. Con lo cual, bueno, ¿a mí qué me ayudó? Pues me ayudó muchísimo volver a estudiar, volver a leer y a intentar comprender, y me ayudó muchísimo relacionarme con la gente de vuestra edad. Había una amiga mía que al principio yo no quería relacionarme con ellos, y ella me dijo, tenía 18 años, o sea, para mí era una cría, que claro, no era tan cría, y me dijo, es que tú no confías en nadie, tío, y si sigues así vas a estar solo, ¿no? Y yo me enfadé, digo, pero esta chavala, a 18 años, yo tenía 33, ¿qué me va a enseñar, no? Bueno, pues era verdad. Y a raíz de eso, bueno, empecé a establecer relaciones en la universidad, tanto con alumnos como con profesores. Y eso fue ayudándome y dándome seguridad. Como digo, han pasado 17 años. Yo me imagino mi cerebro así. Me imagino un cerebro muy reparado ya, con bastante capacidad para no solo cuestiones intelectuales, sino emocionales. La parte emocional es la que más colea, ¿no? Bueno, es una parte más difícil. Pero bueno, ahí estamos. Es verdad que yo no me imagino un cerebro florido como el de mi hermana, y por una razón, porque todo lo que yo hice consumiendo, todo lo que viví, a todo lo que me expuse, todas las situaciones de riesgo, todo el horror, todo el sufrimiento ha quedado ahí. O sea, uno no deja de consumir, se recupera y guay, no. Te recuperas, no tienes ganas de beber, no tienes ganas de consumir, pero tienes un pasado que hay que llevarlo. Con lo cual, por eso yo no hablo nunca del cerebro florido, porque a día de hoy no tengo la capacidad de disfrute que tiene mi hermana, no la tengo. Me imagino que quiero pensar que en algún momento llegaré, o a lo mejor me muero antes, pero bueno, la realidad es que vivo bien, vivo en paz y estoy a gusto. Vale, y ahora quiero volver al título de la charla, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si me hubieran contado, o sea, si me hubiesen dicho, pues todo lo que pasa cuando consumes una droga y la utilizas para quitarte el malestar? Pienso si hubiese consumido o no hubiese consumido, ¿no? Es verdad que en esa época nunca nos hablaban del alcohol, nos hablaban de la cocaína, incluso de la heroína, porque pues nosotros fuimos de los 90 y en los 80 hubo una crisis, ¿no? de adictos a la heroína que murió muchísima gente. Nos hablaban de eso, pero a mí nunca me hablaron del alcohol. O sea, nunca me dijeron, puedes ser alcohólico. En la vida, yo veía a mis padres en casa no bebían, pero fuera así, bebían, salían, bailaban, como digo, eran súper jóvenes mis padres, y a mí me parecía, bueno, que era lo normal. Me imagino que aquí la mayoría de los padres y madres los veréis de vez en cuando con una caña, pero en esa época no te decían que el alcohol te podía provocar lo que a mí me provocó, ¿no? Y a tantos otros. Si me hubiesen dicho esto, ¿hubiese bebido? Sí, hubiese bebido por una razón, por lo que os he dicho, porque si tú partes de un estado de malestar, vas a buscar algo que te lo quite. Puede ser estar en TikTok o estar en Instagram o consumir alcohol o ver pornografía. O sea, vas a buscar algo que te quite el malestar. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, si me hubiesen explicado que a lo mejor si seguía bebiendo ese malestar se iba a multiplicar por 1000, pues no lo sé. A lo mejor hubiese sido más consciente de los riesgos. Lo que sí me gustaría es que os quedarais con una cosa, ¿no? De esta charla, que, como digo en el título, claro que vais a consumir. Y a mí no me parece mal, quiero decir, yo no tengo actitudes moralistas, solo faltaba, ¿no? Después de la vida que yo he llevado. Pero sí creo que es importante tener muy claro que lo que os va a dar el consumo va a ser muy temporal, va a ser muy rápido el efecto es muy rápido, te calma,
pero va a ser temporal. Y además, cuando digo temporal, hablo de meses. Lo que se consigue en los primeros meses de consumo no se consigue a los 2 años. O sea, la dosis va a aumentar mucho y el efecto no va a ser tan eficaz. Comparado con lo que es la solución lenta. La solución lenta que a mí me parecía que no existía esa solución. O sea, es verdad que en esta época no se hablaba de la gestión emocional, no se hablaba de todo lo que se habla ahora, ¿no? Pero, a ver, que es que era tan sencillo como decir, tan sencillo y tan complicado, como decir, yo puedo construir mi cerebro de determinada manera con una serie de hábitos. O sea, a mí no me dicen que estudie porque tengo que aprobar, tengo que sacar una carrera, tengo que ganarme la vida, tengo que casarme, tengo que tener hijos. No, a mí me dicen que estudie porque eso va a permitir que una zona de una región de mi cerebro se desarrolle y me permita tener unas habilidades para que yo sea más feliz. O a mí me dicen que me apunte a música o que haga un deporte porque tal. O sea, no porque yo tenga que ser el mejor en tal. O sea, el enfoque nuestro, en nuestra generación y en las anteriores, ha sido muy malo. O sea, ha sido realmente malo. Entonces, pues menos mal que ahora estamos en un momento en el que se habla tanto de la cuestión emocional, pues hablemos también del cerebro, ¿no? Entonces, yo querría que os quedarais esto. Hay 2 opciones. Para la gente que aquí ya ha consumido y tiene esa sensación de bienestar cuando consume, que se pare a pensar un poco en los efectos que está teniendo y simplemente que valore. Y que si con el tiempo alguien está viendo que no puede parar de beber o de consumir otra droga los fines de semana, pues que intente recordar. Quien vaya a hacerse adicto probablemente se haga. Para mí el objetivo de estas charlas es que se coja a tiempo, que no se tarde tanto, ¿no? Que a lo mejor empecéis a beber o empecéis a consumir otra droga, veáis que hay una conducta un poco compulsiva y a los 19, 20, 21 frenéis porque alguien os frena, ¿no? O lo habléis con alguien, que no lleguéis tan tarde, ¿no? Y poco más, cualquier cosa que necesitéis, pues esas son mis redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ollán. Y ahora es vuestro turno. No hace falta hacer confesiones personales, pero creo que la conferencia de hoy pues, da para muchas preguntas, muchas reflexiones. Venga, ¿quién se anima? Bueno, Aupa, ¿qué fue lo que te hizo ir a desintoxicación, en plan a la terapia? Pues mira, fue mi padre que se recuperó un año antes. Se recuperó un año antes y me dijo, tú eres adicto como yo y a recuperación. Yo en el momento no me lo creí, o sea, eso es una cosa muy paradójica, ¿no? En la adicción, que tú estás destrozado, pero crees que la culpa no es del consumo, crees que la culpa es porque tienes ataques de ansiedad, tienes depresión, las cosas te están yendo mal, ¿no? Pero la realidad es que es la droga la que está generando todo eso. En mi caso fue una cosa además muy tramposa. Yo vi a mi padre cuando entró en desintoxicación bloquearon todo su entorno, ¿no? Digamos que lo aislaron del entorno. Y yo a los 29 años tenía todo mi entorno destrozado, ya no sabía cómo enfrentarme a las cosas. Y cuando mi padre me dijo, vamos a desintoxicación, yo no lo vi como una opción para dejar de consumir, lo vi como una salida para esconderme de lo que estaba viviendo. Es más, como yo sabía que durante un año no me iban a dejar comprarme cosas, porque en recuperación pasas mucho tiempo sin dinero y sin poder comprar, ¿no? Yo me compré un coche y una tele antes de entrar en desintoxicación. Dije, vale, me van a aislar, pero yo voy a comprarme lo que necesito, ¿no? Que en realidad no necesitaba, pero lo compré. Entonces, acepté por eso. Fui a desintoxicación y como no me lo creía, estuve 3 meses en terapia escuchando, pero yo no me lo creía. Yo pensaba, el borracho, el adicto es mi padre, porque mi padre hizo grandes destrozos, porque era un adulto ya, ¿no? Yo no. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses me dijeron, bueno, vas a salir, vas a ir al pueblo de al lado, vas a ir a un piso tutelado, y recaí. Y esa recaída fue devastadora. O sea, esa recaída fue, no sé ni cómo lo conté, ¿no? Y entonces volví. Y ahí sí empecé un proceso de recuperación consciente, ¿no? Pero fue por eso, fue un poco por escaparme. De hecho, antes de irme a desintoxicación, miré un monasterio, para irme a un monasterio, que hubiese aguantado, pues no sé, 24 horas. Y ¿cómo se dice? No era la mili. El cuerpo militar, para irme ahí y aislarme. Tenía un amigo que se fue
un amigo adicto que se fue a la isla, no, a la isla de las tentaciones, no, que esto es actual, a una cosa de esas que se va la gente a sobrevivir. ¿Cómo se llama? ¿Supervivientes? Pues se fue a Supervivientes a dejar la cocaína. Y yo lo veía en la tele y pensaba, madre mía, claro, aguantó una semana el pobre hombre. O sea, que fue para escaparme. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por algo así? Pues mira, yo te diría que buscando algún profesional, o sea, algún profesional que sepa. En los institutos, no sé, tenéis supongo que figuras que son tutores o algo, ¿no? Para hablar con ellos. No sé si en ese caso, no sé el perfil que tienen, pero en Internet, claro, es que buscar en Internet, o sea, lo más importante es hablar con alguien que sepa para saber cómo tienes que actuar. Porque yo te podría decir, pues si tienes un colega que está así, o te hablo de un colega, pero puede ser un adulto, y piensas, voy a hablar con sus padres, pues puede que sea una solución, pero puede que no, depende del contexto que tenga ese chaval o esa chavala, ¿no? Entonces, para mí siempre lo más importante es buscar un profesional que sepa de adicciones y entonces tú puedas explicarle el caso. Hay distintos recursos que yo conozco que si necesitas me escribes o si alguien necesita que me escriba y le paso los enlaces, ¿no? Las personas. Pero sí, ir por libre, intentar, o sea, hablar con las amigas o los amigos y qué hacemos, tal, desgraciadamente no sirve de nada. Pero de nada, nada. O sea, alguien te tiene que dar pautas. ¿Cómo se puede parar una adicción ahora mismo antes de que llegue a desarrollarse del todo? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo se puede cómo se puede parar una adicción ahora mismo, a nuestra edad, antes de que se desarrolle? Pues para mí lo más importante es primero tomar como conciencia de que hay un problema de consumo. Se suele decir en el ambiente de la recuperación que hay que tocar fondo para ponerse en recuperación. Yo no creo para nada en eso. De hecho, la ciencia hay cada vez más evidencia que no hace falta llegar a extremos, que hay otras fórmulas. Pero para que es que ese punto que tú comentas es muy difícil de ver, porque tú a lo mejor cualquiera está bebiendo y está en un proceso como el que yo he contado, y tú en ese momento es muy difícil que te pares a decir, uy, estoy bebiendo demasiado, ¿no? O estoy fumando demasiado. Es muy difícil. La única forma de que si hay una conducta un poco impulsiva o compulsiva pueda frenarse es que esa persona en un momento dado pida ayuda a sus amigos o a quien sea, ¿no? Pero que diga, oye, yo no me encuentro bien, o estoy teniendo unas resacas horribles, creo que estoy bebiendo demasiado, o lo que sea, ¿no? Pero por ejemplo, en mi época, una cosa que yo a veces me da mucha pena de nuestra generación es que no había figuras a las que acudir, ¿no? Eran los padres, pero con los padres no hablas. Entonces, no había figuras en la docencia y tal, no sabías con quién hablar. Yo creo que ahora me da la sensación que tenéis más recursos en ese sentido. No lo sé, porque también hay que estar en el instituto y decidir querer hablar con una mujer o un hombre que sean tutores, no lo sé. Pero sobre todo es como identificar conductas de riesgo, como pueden ser consumir de una manera muy compulsiva, ¿no? Y pararte y decir, a ver, algo está pasando, ¿no? Conmigo. Y si no lo dices tú, que te lo diga una amiga. ¿Más preguntas? Yo una pregunta. Luego podéis hacer más, ¿eh? En tu relato, ha sido un relato, salvo, vamos a decir, en ciertos momentos puntuales, como muy solitario, ¿no? Esto trasladado a comportamientos más colectivos de cuadrillas en las que se den pues, unos consumos más generalizados, que supongo conocerás pues por los grupos de terapia y demás, de otros, sí, que no sea tu perfil, sino ese otro perfil. El consumo, cuando se convierte en un problema, y generalmente se convierte en un problema pronto, tiende a ser solitario. Las cuadrillas beben todas juntas, se emborrachan, siempre hay alguno que va a destacar, que va a beber más, que va a acabar peor, ¿no? O que va a vomitar. Y esa persona, no es raro empezar a verla al cabo de 1 año, 2 años, que se empieza a relacionar con otros grupos donde el ritmo de consumo es como el suyo,
o incluso a verlo solo. Esto pasa mucho en los pueblos, yo lo observo muchísimo en verano, cuando son las fiestas de los pueblos, de la zona en la que está, bueno, Burguete, el pueblo de que es mi familia, y lo observo muchísimo. Voy viendo a los chavales que van creciendo, que los conozco desde que son mucho más jóvenes, y uno dices, ¡buah, este chaval apunta maneras!, ¿no? Porque ya ves que las borracheras que se está cogiendo son bestias. Entonces, pasa el siguiente año y empiezo a verlo con otro grupo distinto. Pasa otro año y empiezo a verlo solo, que vuelve a casa solo y tal. El consumo en la adicción se convierte en una actividad solitaria absolutamente. ¿Nos animáis? ¿Alguna última pregunta? ¿Cuándo te diste cuenta de que tu padre era alcohólico? ¿Crees que te afectó en tu adicción o algo? Sí, me afectó absolutamente en mi adicción. Sí, sin ánimo de echar la culpa a nadie, pero cuando un padre es alcohólico o adicto, mi padre era politoxicómano, era de todas las drogas, ¿no? O sea, de muchas drogas, pero quizá lo más importante es que no va a tener en cuenta tu estado, ni desde niño, ¿no? No va a ser capaz de darse cuenta que tú estás pasando un mal momento, que estás triste, que te has caído, no va a ser capaz, porque está drogado, está en otro estado. Entonces, yo creo que la adicción de mi padre y la juventud de mi madre hicieron que no identificaran lo que estaba pasando. Como digo, era una época en la que era mucho más difícil. La gente, o sea, era distinta, ¿no? No se paraban a pensar, uy, estás triste, por lo menos en mi entorno, estás triste o cogerte o abrazarte, no. Era como, venga, venga, venga. Yo recuerdo mucho no encontrarme bien y venga, 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 mi madre, ¿no? Y mi padre, pues es que directamente estaba en la cama, o sea, yo no lo veía trabajar ni nada, ¿no? Entonces me afectó mucho y sobre todo me afectó mucho en la adolescencia, que durante yo mucho tiempo pensaba que la adolescencia no era un momento tan clave, pero claro, viendo la biología, la adolescencia es uno de los momentos más importantes de nuestro crecimiento, porque es cuando se genera todo lo que os he comentado. Entonces, imagínate hasta qué punto es importante la experiencia. Y yo en la adolescencia viví con un padre que estaba completamente loco, ¿no? Porque su mujer le había dejado, porque estaba en Barcelona solo, sin dinero, vivía conmigo y con mi hermana, y estaba enloquecido. Entonces, afectó muchísimo. Si hubiese tenido otros padres, ¿hubiese desarrollado una adicción? Pues esa es la pregunta del millón, la verdad que no lo sé. Ni idea. Pero en cualquier caso, bueno, me llevo un aprendizaje grande de cuando ahora veo a mis sobrinos y veo a mi hermana y pienso, bueno, hay que estar pendiente de los adolescentes, incluso aunque no quieran hablar contigo porque eres mayor y no les apetece nada, hay que estar pendientes, aunque sea mirándoles de reojo, ¿no? De lo que les está pasando, ¿no? Lo que les pasa en el instituto, porque nos pasan muchas. A mí me pasaron un montón de cosas de adolescente que ahora lo pienso y digo, yo las vivía en soledad, más allá del consumo, no, cosas del día a día en el Insti. Yo no las compartía con nadie, ¿no? O sea, adultos, ¿no? Que podían haber sostenido eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien se anima ya a rematar? ¿No? Pues, Ollán, muchísimas gracias. A vosotros. Hemos aprendido muchísimo. Gracias.